Olvídate de los thrillers de espías o los dramas políticos. El verdadero suspenso se vive hoy en el mercado de bonos en Washington, y el giro inesperado no viene de un ataque cibernético ni de un conflicto militar. Es financiero, y China podría ser el protagonista principal. En solo 3 días, las tasas de interés de los bonos del gobierno de Estados Unidos, conocidos como Treasury Yields, superaron el 4,5%. En los primeros meses de 2025, el mercado estadounidense de bonos ha mostrado una marcada volatilidad que ha influido en la economía global. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10 años superaron el 4,5%, un umbral clave que provoca repercusiones en diversos sectores económicos. Este aumento tiene causas vinculadas principalmente con preocupaciones inflacionarias, aumento en el déficit fiscal y cambios en la demanda extranjera. La inflación ha sido un tema candente, con tasas que han superado el 3% en varios meses, lo que ha llevado a los analistas a prever que la Reserva Federal podría verse obligada a aumentar las tasas de interés para contenerla. El incremento de las tasas encarece el costo del endeudamiento para consumidores y empresas, impactando en hipotecas, crédito y préstamos comerciales. Por ejemplo, las tasas hipotecarias han alcanzado niveles superiores al 7,8%, lo que ha enfriado el mercado inmobiliario y ha hecho que muchos potenciales compradores se retiren. Al concretarse este salto, bancos regionales y mercados financieros a nivel mundial reaccionaron con caídas significativas en sus índices, reflejo del temor a una desaceleración económica que puede derivar en una recesión técnica para finales de 2025. Según pronósticos de importantes entidades financieras como Goldman Sachs y JP Morgan, esta dinámica también presiona al gobierno federal norteamericano, cuya deuda supera los 36 billones de dólares, encareciendo el pago anual de intereses y limitando la capacidad de gasto público en áreas prioritarias como educación y salud. La creciente carga de la deuda ha llevado a debates sobre la necesidad de una reforma fiscal que aborde el déficit y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. La situación se complica aún más por la incertidumbre política en Washington, donde las divisiones partidistas dificultan la implementación de políticas fiscales efectivas. Puede parecer solo una cifra, pero provocó temblores en los mercados globales, desde Wall Street hasta Singapur. Luego llegó la verdadera sorpresa. La Casa Blanca dio un giro repentino sobre los aranceles a China, sin aviso, sin negociaciones. Una retirada silenciosa que olía a desesperación. La razón, en los pasillos financieros, se rumorea que China estaría preparándose para deshacerse de una gran parte de sus bonos estadounidenses, y aunque solo sea una amenaza, ya está teniendo efecto. El cambio de rumbo ocurrió el 9 de abril. Fue rápido y quirúrgico. Uno de los focos claves que contribuyen a esta volatilidad en el mercado de bonos es la decisión estratégica de China de reducir progresivamente sus tenencias de deuda estadounidense. Desde 2018, las reservas de bonos estadounidenses en manos chinas disminuyeron más del 30%, situándose en torno a los 775 mil millones de dólares a inicios de 2025. Esta reducción actúa como señal política y económica, demostrando el interés de Pekín por diversificar sus inversiones y disminuir la exposición a la moneda estadounidense. Dada la creciente tensión comercial y geopolítica, China ha comenzado a diversificar sus reservas en otras monedas y activos, incluyendo el euro y el oro, lo que refleja una estrategia más amplia para reducir su dependencia del dólar. Aunque no se ha producido una venta masiva explícita, la sola insinuación de esta posibilidad ha generado nerviosismo en mercados. La amenaza de que China pueda deshacerse de una parte significativa de sus tenencias de bonos estadounidenses se ha convertido en un tema recurrente en las discusiones financieras globales. China se posiciona así para ejercer presión económica, utilizando sus tenencias de deuda como un arma en una disputa más amplia que incluye disputas comerciales,
tecnológicas y diplomáticas. La capacidad de China para influir en el sistema financiero global incrementa a medida que despliega alternativas monetarias y financieras que rivalizan con el dólar tradicionalmente dominante. Además, el país ha estado promoviendo el uso del yuan en transacciones internacionales, buscando establecerlo como una moneda de reserva alternativa. Se eliminaron aranceles sobre productos clave como electrónicos, piezas industriales y componentes para vehículos eléctricos. Oficialmente, la excusa fue combatir la inflación, pero fuentes de Bloomberg revelaron que el verdadero detonante fue una caída del 28% en la demanda extranjera durante una subasta de bonos del Tesoro días antes. Eso hizo saltar el rendimiento del bono a 10 años al 4,5%, acercándose peligrosamente al 5%, el mismo nivel que el año pasado desató pánico entre bancos regionales. En secreto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habría llamado de urgencia a diplomáticos chinos, un movimiento inusual y muy revelador. La estratega de JP Morgan, Phoebe White, lo resumió sin rodeos. Estados Unidos perdió el control de su narrativa financiera y cuando los mercados olieron miedo, no vieron política, vieron rendición. Pero lo curioso es que el primer disparo no vino de China, vino de Japón. En febrero, Japón vendió bonos estadounidenses por valor de 36.600 millones, su mayor venta en más de 10 años. No fue por política, fue por autoprotección. El Banco Central de Japón dejó de intervenir su mercado interno de bonos y eso obligó a los inversores japoneses a vender deuda estadounidense para salvar al yen. El movimiento inicial hacia una reducción significativa de exposición a bonos estadounidenses no vino de China sino de Japón, uno de sus principales aliados. En febrero de 2025, el Banco Central de Japón dejó de intervenir en su mercado interno de bonos, lo que provocó que inversores japoneses tuvieran que vender deuda estadounidense para sostener al yen frente a la depreciación. Con ventas acumuladas de más de 36.000 millones de dólares, fue la mayor retirada en más de una década del país. Esta acción de Japón evidencia una creciente preocupación de aliados tradicionales de Estados Unidos respecto a la volatilidad y sostenibilidad de la deuda norteamericana. Revela también la erosión de la confianza en la estabilidad fiscal y monetaria americanas y un replanteamiento sobre la dependencia del dólar como moneda de reserva mundial. La decisión de Japón de reducir su exposición a bonos estadounidenses puede interpretarse como un intento de proteger su propia economía en un contexto de incertidumbre global. Esto amplifica la presión sobre Estados Unidos para estabilizar su economía y reformular estrategias financieras y diplomáticas que aseguren el apoyo internacional. La relación entre Estados Unidos y Japón, que históricamente ha sido sólida, se encuentra en un punto crítico, ya que Japón busca diversificar sus inversiones y proteger su economía de la volatilidad del mercado estadounidense. La disminución de la confianza en la deuda estadounidense también ha llevado a un aumento en la búsqueda de alternativas de inversión más seguras y estables, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la relación económica entre ambos países. Si hasta los aliados más cercanos están huyendo, ¿qué significa que China guarde silencio? Las tenencias de bonos estadounidenses por parte de China ya bajaron a 765.000 millones, más de un 30% menos que en 2018. Pekín no necesita hacer una venta masiva, solo insinuarla ya causa temblores. Lo dijo claro Ayota Rajadiaka de Barclays: la amenaza es el arma. Ahora mismo el mercado de bonos es como un arma cargada y Xi Jinping tiene el dedo en el gatillo. ¿Y por qué importa tanto ese 5%? Porque rompe el sistema. Cuando el rendimiento se acercó a ese nivel en marzo, las tasas hipotecarias se dispararon a más del 7,8%, los costos de préstamos corporativos aumentaron y las acciones bancarias cayeron un 6% en promedio. Goldman Sachs lo explicó en cifras: el verdadero problema son los intereses. Estados Unidos debe 36.2 billones de dólares. Cada aumento de 1% en las tasas significa 346 millones de dólares más al año en pagos de interés. Hoy, el país gasta más en pagar deuda que en defensa nacional.
Solo en el primer trimestre de 2025, el costo del servicio de la deuda fue de 263,000 millones, más que todo el gasto en Medicaid. Si las tasas siguen subiendo, la Reserva Federal podría tener que intervenir. Y pronto, la Reserva Federal se encuentra en una situación compleja y delicada, atrapada entre la necesidad de combatir la inflación persistente y el riesgo latente de desatar una crisis financiera si sube las tasas demasiado rápido. Actualmente, el servicio de la deuda federal consume más recursos que el gasto en defensa nacional y sobrepasa ampliamente áreas sociales clave como Medicaid. La Fed ha enfrentado críticas por su manejo de la política monetaria, con algunos economistas argumentando que sus acciones han sido insuficientes para abordar la inflación. El balance monetario de la Fed está inflado, con cerca de 7.4 billones de dólares en activos y pérdidas acumuladas que incrementan las dudas sobre la sostenibilidad de su política de dinero barato. Si la Fed sube las tasas para contener la inflación, podría desencadenar inestabilidad financiera, debilitamiento del mercado de bonos y señales negativas para la economía en general. Por otro lado, si decide mantener las tasas bajas, podría seguir alimentando una inflación que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias y en la capacidad de consumo. La Fed también enfrenta presiones externas, como la necesidad de mantener la competitividad del dólar frente a otras monedas. La incertidumbre sobre la dirección futura de la política monetaria ha llevado a una mayor volatilidad en los mercados financieros, lo que complica aún más la toma de decisiones. La situación actual plantea un dilema significativo para la Fed, que debe equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad financiera en un entorno cada vez más incierto. Ese recorte de aranceles no fue estrategia, fue supervivencia. La Fed está atrapada. Si sube las tasas puede provocar una crisis. Si las baja, alimenta la inflación. Ya tiene un balance inflado de 7.4 billones. En el primer trimestre perdió 142,000 millones, más de lo que ganó con sus activos. Si ocurre otro colapso, quizás tenga que imprimir aún más dinero justo cuando el Congreso discute el techo de deuda. Steven Rattner, exfuncionario del Tesoro, lo dijo claro: la Fed ya no está gestionando la política, está haciendo triage de emergencia. Mientras tanto, el dinero global ya está huyendo. En el primer trimestre, inversores metieron 76,000 millones de euros en bonos alemanes, un aumento del 41% comparado con el año pasado. ¿Por qué? No por rendimiento, por confianza. Con la política estadounidense desordenada y Japón ocupado en sus propios problemas, Europa parece el adulto en la sala. Mientras el dólar se debilita, ha caído un 3.8% desde enero, y bancos centrales de Brasil a Emiratos Árabes ya están reduciendo sus reservas en dólares y pasándose al euro y al yuan. En marzo, el FMI informó que las reservas globales en dólares están en su nivel más bajo en casi 30 años, solo el 57.1%. El estratega de HSBC, Max Kettner, fue directo: el dólar ya no es el refugio del mundo. De hecho, en una crisis podría empeorar las cosas. Y China no está quieta. Está construyendo su propio mundo financiero con sistemas de pago, moneda digital y acuerdos de comercio de materias primas. El dominio del dólar se está debilitando trato por trato. Cuando la Casa Blanca levantó los aranceles en abril, Apple recibió un pase libre en silencio, pero no fue solo negocio, fue supervivencia. Apple obtuvo una extensión para piezas fabricadas en China, esenciales para su iPhone 17. Más del 60% de sus productos se ensamblan en China, y casi todos sus componentes de alta tecnología provienen de solo 2 provincias chinas. La reciente visita de Tim Cook a Pekín no fue solo para la foto. Según fuentes, advirtió que si Estados Unidos forzaba una ruptura total con China, Apple perdería 21,000 millones de dólares y vería retrasada toda su línea de productos. 2025. Apple no solo tiene una relación cercana con China, está profundamente integrada. Eximirla no fue un favor, fue una llamada a la realidad. Algunas gigantes estadounidenses están demasiado entrelazadas como para separarse, y ese es el verdadero problema. En medio de la incertidumbre de la política estadounidense, Europa gana protagonismo como refugio financiero.
En el primer trimestre de 2025, los bonos alemanes recibieron inversiones por 76.000 millones de euros, un incremento significativo respecto al año anterior, motivado no tanto por mejores rendimientos, sino por la percepción de estabilidad y confianza que Europa ofrece frente a la volatilidad americana. La fortaleza del euro y la política monetaria más conservadora del Banco Central Europeo han atraído a inversores que buscan seguridad en tiempos de crisis. Simultáneamente, se observa una tendencia en bancos centrales de países emergentes, como Brasil y Emiratos Árabes Unidos, de reducir reservas en dólares para diversificarlas en euros y yuanes chinos. El Fondo Monetario Internacional reportó que las reservas globales en dólares están en su nivel más bajo en casi 30 años, reflejando una erosión paulatina del dominio de la moneda estadounidense. Esta tendencia podría tener implicaciones significativas para la economía global, ya que un debilitamiento del dólar podría afectar el comercio internacional y la inversión. El dólar ya no es visto universalmente como el refugio seguro, especialmente por la incertidumbre política y económica actual en Estados Unidos, mientras China articula su propio sistema financiero alternativo, basado en moneda digital y acuerdos multilaterales. La creciente aceptación del yuan en transacciones internacionales y la promoción de alternativas al dólar podrían cambiar el panorama financiero global en los próximos años. Un caso emblemático de la compleja interdependencia económica entre Estados Unidos y China es la exención que recientemente obtuvo Apple para mantener la importación libre de aranceles de componentes críticos fabricados en China, esenciales para el ensamblaje de su iPhone 17. Más del 60% del ensamblaje de productos Apple se realiza en China, basándose en proveedores concentrados geográficamente en pocas provincias. Esta dependencia ha llevado a Apple a buscar mantener relaciones estables con el gobierno chino, a pesar de las tensiones comerciales. La visita de Tim Cook a Pekín fue interpretada como una señal clara sobre la importancia estratégica de mantener estas relaciones comerciales fluidas para evitar retrasos millonarios en la producción tecnológica. Este caso ilustra cómo grandes corporaciones estadounidenses están profundamente integradas en las cadenas de producción chinas, lo que limita la capacidad de Estados Unidos para desvincularse completamente de China sin sufrir consecuencias económicas severas. Además, la situación resalta la vulnerabilidad de las empresas tecnológicas ante cambios en la política comercial y arancelaria. La dependencia de Apple de la manufactura china no solo afecta su cadena de suministro, sino que también plantea riesgos significativos en términos de costos y tiempos de entrega. Cualquier interrupción en la producción debido a tensiones políticas o aranceles podría resultar en pérdidas sustanciales para la compañía y afectar su competitividad en el mercado global. La exención de aranceles también ha suscitado debates sobre la equidad en el comercio y la necesidad de una revisión de las políticas comerciales de Estados Unidos. A medida que las empresas buscan maximizar sus márgenes de beneficio, la presión para mantener costos bajos puede llevar a decisiones que priorizan la eficiencia sobre la resiliencia. Esto plantea preguntas sobre la sostenibilidad de las cadenas de suministro globales y la necesidad de diversificación en la producción para mitigar riesgos futuros. El ciudadano promedio en Estados Unidos ya está ahogado. Según la Fed, el 37% de los estadounidenses no puede cubrir una emergencia de $400 sin endeudarse. En la última ronda de aranceles de 2018 a 2019, cada hogar pagó en promedio $831 más al año. Eso fue antes de la inflación. En 2024, los salarios cayeron un 1.3%, mientras que los precios subieron un 3.7%. La gente está sintiendo el golpe. Si vuelven los aranceles completos a productos como electrónicos, ropa y autopartes, los precios podrían subir más de un 12% según cálculos oficiales. Las tensiones comerciales y las medidas arancelarias tienen un impacto directo en los ciudadanos estadounidenses, especialmente en la clase media, que ya enfrenta una erosión de su poder adquisitivo. Diversos estudios indican que un 37% de los estadounidenses no puede afrontar una emergencia económica de apenas $400 sin endeudarse.
Esta situación se ha visto agravada por el aumento de los precios de bienes y servicios, que ha superado el crecimiento de los salarios en los últimos años. Entre 2018 y 2019, la implementación inicial de aranceles incrementó en promedio $831 anuales los costos de las familias, cifra que se ha visto exacerbada con la actual inflación que superó el 3.7%, mientras los salarios reales cayeron. Si se restablecen aranceles completos sobre sectores clave como electrónicos, ropa o autoparte, se estima que los precios podrían aumentar más de un 12%, lo que afectaría aún más los presupuestos familiares y provocaría una reducción del gasto en artículos no esenciales. El impacto de estas políticas se siente de manera desproporcionada en las comunidades de bajos ingresos, donde los aumentos de precios pueden llevar a decisiones difíciles sobre el gasto en necesidades básicas como alimentos y vivienda. La creciente carga financiera sobre los hogares también puede tener repercusiones en la salud mental y el bienestar general de la población, exacerbando problemas sociales y económicos existentes. Van Reite dice que el 61% de los consumidores ya está recortando gastos no esenciales. La guerra comercial puede estar dirigida a China, pero los primeros en pagar son los hogares estadounidenses y esta vez hay menos margen de maniobra. La política comercial de Estados Unidos hoy parece más una improvisación que una estrategia. En solo 6 semanas, el gobierno habló de nuevos aranceles a autos eléctricos chinos, luego canceló otros sobre bienes industriales y después atacó a Apple, la misma empresa que acababa de proteger. Un memorando filtrado del Departamento de Comercio reveló peleas internas sobre cuál es el plan real. Un grupo quiere romper de lleno con la tecnología china, otro en el Tesoro, y la Fed advierte que hacerlo ahora hundiría los mercados. El resultado: confusión. No es ajedrez, es caos. El economista de Cornell, Eswar Prasad, lo resumió así: los aranceles ya no son parte de un gran plan, son herramientas reactivas y cuando las políticas parecen desesperadas, los mercados se asustan. Y también los aliados de Estados Unidos. Políticamente, la presión aumenta. La aprobación de Trump entre independientes cayó al 39% en abril, su punto más bajo desde que volvió al poder. Las señales económicas también parpadean en rojo. El índice de la Conference Board lleva 14 meses seguidos cayendo, lo que sugiere una posible recesión para finales de 2025. Goldman Sachs redujo su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos al 1.2% en el tercer trimestre, citando la incertidumbre comercial. En estados clave como Michigan, Pensilvania y Wisconsin ya comenzaron despidos en el sector automotor por el alza de costos de materias primas. Trump ganó en 2024 gracias a una economía fuerte, pero si los aranceles frenan el crecimiento, el mapa electoral podría cambiar, como ocurrió tras la crisis de 2008. Se dice que la Casa Blanca evalúa más retrocesos en los aranceles, pero hacerlo sin parecer débil es el verdadero reto. Así que la pregunta no es si Trump cederá, sino si los mercados le darán tiempo. Washington puede retrasar aranceles, cancelar subasta, incluso presionar a la Fed, pero no puede detener lo que ya comenzó. China alejándose del dólar. Mientras Washington reacciona, Pekín construye. Está diseñando un nuevo sistema financiero global, uno que no dependa del control estadounidense. La inconsistencia y la improvisación son características de la política comercial estadounidense reciente. En pocas semanas, el gobierno propuso y retiró distintos aranceles en contra de productos chinos, generando confusión entre mercados y aliados. Además, se han reportado disputas internas en diversas agencias como el Departamento de Comercio, el Tesoro y la Reserva Federal respecto al enfoque hacia China. Esta falta de claridad ha llevado a una mayor volatilidad en los mercados financieros, afectando la confianza de los inversores. Esta situación ha aumentado la incertidumbre política y económica, afectando la aprobación presidencial y prosiguiendo la caída en la confianza económica. El índice Conference Board indica señales de posible recesión para finales de 2025, mientras sectores clave como el automotriz ya reportan despidos relacionados con el alza en costos
costos de materias primas. La falta de un enfoque coherente en la política comercial también ha llevado a tensiones con aliados tradicionales que buscan claridad y estabilidad en las relaciones comerciales. El panorama electoral de 2024 podría sufrir cambios en función de cómo evolucione la economía bajo esta presión. Los votantes están cada vez más preocupados por la economía y su impacto en su vida diaria, lo que podría influir en las decisiones políticas y en la dirección futura del país. La capacidad del gobierno para abordar estos desafíos será crucial para restaurar la confianza y fomentar un entorno económico más estable y predecible. La dinámica actual del mercado financiero global refleja un periodo de alta volatilidad y cambios estructurales de gran trascendencia, especialmente en el contexto de la relación entre Estados Unidos y China. La marcada alza en las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidenses, que en 2025 superaron repetidamente el umbral del 4,5%, implica no solo un fenómeno aislado de los mercados financieros, sino una señal clara de las tensiones macroeconómicas que atraviesan la economía global. Este aumento en las tasas no solo ha encarecido el costo del financiamiento para consumidores y empresas, impactando sectores esenciales como el hipotecario, el crédito de consumo y los préstamos comerciales, sino que además ha desencadenado reacciones significativas en los mercados bursátiles mundiales, generando temores sobre una posible desaceleración económica y hasta una recesión técnica que podría manifestarse antes de finalizar el año. Paralelamente, este contexto ha complicado la gestión financiera del gobierno estadounidense, cuyo gasto anual en el servicio de la deuda ya supera zonas críticas como la defensa nacional y programas sociales vitales como Medicaid, limitando de manera tangible la capacidad de inversión. Dentro de esta coyuntura, una pieza clave son las decisiones de China, que ha venido reduciendo desde 2018 su exposición a la deuda estadounidense en más del 30%, con reservas en bonos que se sitúan por debajo de los $800.000 millones para 2020. Esta decisión tiene un claro componente estratégico y político, evidenciando una voluntad de Pekín por disminuir su dependencia del dólar, al tiempo que diversifica sus activos y busca nuevas alternativas monetarias para protegerse de la volatilidad que genera la creciente tensión comercial y geopolítica con Estados Unidos. Aunque hasta ahora no ha concretado una venta masiva, la mera insinuación de esta posibilidad ha despertado inquietud en los mercados internacionales, debido a que la deuda estadounidense es pieza central del sistema financiero global. Esta situación coloca a China en una posición de palanca económica notable, capaz de influir en la estabilidad financiera global, mientras busca consolidar un sistema propio menos dependiente del dólar. Simultáneamente, Japón, tradicional aliado de Estados Unidos, ha dado señales claras de incertidumbre con respecto a las finanzas americanas. La retirada del Banco Central japonés de su programa de intervención en el mercado de bonos en febrero de 2025 provocó una venta forzada de deuda estadounidense para estabilizar el yen, acumulando montos sin precedentes en más de una década. Este giro evidencia un replanteamiento en la confianza hacia la economía estadounidense, subrayando las presiones internas y las limitaciones de la hegemonía dólar en un entorno global cada vez más complejo. La creciente cautela de estos aliados refleja inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal estadounidense y refuerza la presión sobre Washington para adoptar reformulaciones en sus políticas económicas y diplomáticas. Un factor adicional de tensión y complejidad es la situación de la Reserva Federal, quien se debate entre contener la inflación mediante aumentos en las tasas de interés o evitar un colapso financiero que podría desencadenarse con estas mismas subidas. El elevado nivel de deuda pública y un balance inflado en miles de millones de dólares con pérdidas acumuladas hacen que la política monetaria estadounidense se convierta en un ejercicio de equilibrio sumamente delicado. Decisiones de subida de tasas conllevan riesgos de sofocar el crecimiento económico
encarecer los créditos y aumentar el gasto fiscal para intereses. Decisiones de mantenimiento o baja impactarían negativamente la inflación y el poder adquisitivo de las clases sociales en un contexto donde se registran caídas en salarios reales. Esta tensión constituye un desafío singular para el liderazgo económico y político estadounidense, con repercusiones no solo internas, sino en la confianza global sobre la capacidad de Estados Unidos para gestionar eficazmente su economía. En 1980, paralelo, Europa se posiciona como un refugio financiero clave ante la incertidumbre estadounidense. Las inversiones en bonos alemanes experimentaron un aumento significativo en el primer trimestre de 2025, impulsadas más por la percepción de estabilidad que por atractivos rendimientos. Los bancos centrales de economías emergentes, desde Brasil hasta Emiratos Árabes Unidos, han comenzado a diversificar reservas, disminuyendo su dependencia del dólar y aumentando sus tenencias en euros y yuanes chinos. El Fondo Monetario Internacional ha reportado que las reservas globales en dólares están en su nivel más bajo en 3 décadas, lo que constituye una señal clara de la erosión paulatina del privilegio del dólar como moneda de reserva mundial y de transacciones internacionales. Esta pérdida relativa de confianza en el dólar se acompaña de los avances de Pekín en la construcción de un sistema financiero y monetario alternativo, que incluye moneda digital, sistemas de pago propios y tratados multilaterales de comercio en materias primas, conformando una arquitectura financiera mundial que desafía el histórico dominio estadounidense. En este contexto, la exención obtenida por Apple para importar componentes sin aranceles a pesar de las tensiones comerciales es indicativa del nivel de entrelazamiento y dependencia mutua de cadenas de producción que complican la imposición de sanciones o aranceles punitivos sin consecuencias económicas significativas. La visita del CEO Tim Cook a Pekín y las advertencias sobre el impacto económico de una ruptura total reseñan la complejidad y vulnerabilidad de estas redes globales. Al mismo tiempo, las repercusiones económicas y sociales en la población estadounidense son palpables. Una proporción significativa de familias, cerca del 37%, no puede cubrir emergencias financieras básicas sin recurrir al endeudamiento. La inflación y los aranceles han incrementado los costos de vida, reduciendo el poder adquisitivo y forzando recortes en gastos no esenciales, generando un clima de incertidumbre y presión social. Estos factores podrían afectar la estabilidad política y electoral, ya que la economía sigue siendo un factor determinante para el voto ciudadano. Por último, la inconsistencia y la improvisación en la política comercial estadounidense han generado un ambiente de incertidumbre para inversores y aliados internacionales. La alternancia entre anuncios y retiradas de nuevas medidas arancelarias, junto con disputas internas entre agencias gubernamentales, ha dificultado la construcción de una narrativa unificada y clara. Esto ha disminuido la confianza política y económica, repercutiendo en indicadores que señalan la posibilidad de una recesión técnico-económica en el corto plazo y creando un escenario de creciente volatilidad e imprevisibilidad. En suma, la compleja interacción entre variables financieras, políticas y geopolíticas configura un periodo desafiante para Estados Unidos y el orden económico global. Las decisiones que se tomen en los próximos meses y años influirán decisivamente en la capacidad de Estados Unidos para mantener su liderazgo mundial, contener la influencia montante de China y navegar los riesgos financieros que se ciernen. A su vez, estas transformaciones repercuten profundamente en la economía global, afectando a mercados, gobiernos y ciudadanos en todo el mundo.